Documentos chilenos confirman el inicio de la frontera en el punto Concordia. El caso del triángulo terrestre entre Chile y Perú persiste a pesar de los tratados de Ancón de 1883 y Lima de 1929. Este territorio de 37.610 metros cuadrados, equivalente a 5 canchas de fútbol, tiene un significado mucho mayor que su tamaño físico, ya que simboliza la soberanía nacional para ambos países. Para Perú, no existe controversia, ya que considera que el punto Concordia es el inicio de la frontera terrestre, basándose en una interpretación literal del Tratado de 1929. Por su parte, Chile sostiene que sí existe una controversia, argumentando que el inicio de la frontera debe situarse en el hito 1, que se encuentra alejado de la orilla. Chile justifica esta posición al considerar las realidades geográficas y las fluctuaciones costeras que han ocurrido a lo largo del tiempo. Analizaremos lo que dice Gustavo Balmaceda Hoyos sobre el tema. Hoy nos sumergimos en una de las controversias territoriales más intrigantes de Sudamérica, el triángulo terrestre entre Chile y Perú. En la costa del Pacífico, donde el desierto se funde con el océano, existe un pequeño espacio de 37.610 metros cuadrados que ha capturado la atención de expertos en derecho internacional por décadas. El Tratado de 1929 estableció una serie de hitos para demarcar la frontera. El problema surge cuando intentamos determinar exactamente dónde comienza esta línea fronteriza al llegar al mar. Perú sostiene que la frontera debe iniciar en el llamado punto Concordia, donde la línea acordada en el tratado encuentra naturalmente el océano. Chile, por su parte, defiende que el inicio está en el hito 1, aproximadamente 200 metros más al norte. Esta diferencia, aparentemente menor, crea nuestro famoso triángulo terrestre. La posición peruana se fundamenta en una interpretación literal del Tratado de 1929. Según esta visión, el tratado estableció claramente que la frontera llegaría hasta un punto en la costa, el punto Concordia. Los documentos históricos, argumenta Perú, son claros en este aspecto. Chile, por su parte, basa su posición en los trabajos de demarcación realizados después del tratado. Según esta interpretación, el hito 1 fue establecido como el punto práctico donde comienza la frontera, considerando las realidades geográficas y la fluctuación natural de la línea costera. El autor Gustavo Balmaceda Hoyos, al abordar el caso del triángulo terrestre entre Chile y Perú, presenta un enfoque que carece de sustento empírico, ya que no incluye mapas, fuentes documentales ni pruebas que respalden sus afirmaciones. Esto es especialmente relevante en un tema tan delicado y técnico como el de la delimitación territorial, donde la precisión y el respaldo documental son fundamentales para una comprensión objetiva del conflicto. Al no aportar evidencia visual o bibliográfica que clarifique las posiciones de los países involucrados, Balmaceda Hoyos se limita a exponer sus opiniones personales. Este enfoque genera la impresión de que su propósito es más el de crear o intensificar una controversia, en lugar de proporcionar un análisis fundamentado. En este contexto, se puede interpretar que el autor intenta imponer una narrativa de conflicto donde no necesariamente existe uno real o significativo, especialmente considerando que las fronteras han sido abordadas por tratados y resoluciones internacionales, como el Tratado de Lima de 1929 y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de 2014, las cuales establecen que el punto Concordia es el inicio de la frontera terrestre. Este vacío de evidencia y el enfoque subjetivo afectan la credibilidad del análisis. Sin pruebas que respalden sus puntos de vista, los argumentos carecen de solidez y no constituyen un aporte serio al debate. Además, la falta de un análisis profundo de los tratados, decisiones judiciales y contextos históricos y geográficos deja dudas sobre la objetividad de sus conclusiones.
Al no proporcionar una base documental sólida, el autor omite un análisis crítico de las fuentes oficiales y las interpretaciones jurídicas, lo que limita la validez de sus argumentos. Veamos lo que debió hacer Balmaceda, incluyendo fuentes chilenas del mismo momento de la delimitación, como las memorias de Enrique Brieva, delegado chileno encargado de fijar la frontera entre Chile y Perú. Estas fuentes son esenciales para entender la postura chilena en ese periodo y cómo se interpretaba la delimitación de la frontera terrestre en la década de 1930. En 1930, Enrique Brieva, delegado de Chile en la Comisión Mixta, presentó una memoria detallada sobre el trazado de los límites fronterizos entre Chile y Perú. En esta memoria se incluye una famosa fotografía titulada La frontera en la playa, que muestra a los expertos técnicos de ambos países trabajando a lo largo de la línea fronteriza en la playa, con el mar mojándolos. Esta imagen simboliza el esfuerzo conjunto de ambos países para demarcar con precisión la frontera, cuyo objetivo era que la línea terrestre se extendiera de manera continua hasta llegar a las aguas del mar. Sin embargo, es importante señalar que el delegado chileno no menciona que la frontera comienza en el hito 1, como se argumenta en la postura chilena actual. En cambio, la memoria de Brieva indica que la frontera comienza en la playa, en el punto Concordia, lo que refleja que, desde el inicio, Chile ha considerado este punto costero como el verdadero comienzo de la frontera. Esta interpretación difiere de la interpretación posterior que sitúa el inicio de la frontera en el hito 1, ubicado unos 200 metros más allá de la playa. Este detalle es significativo, ya que muestra que, en sus primeras etapas, Chile no contemplaba la necesidad de alejarse de la orilla, sino que entendía que la línea fronteriza debía seguir la costa de manera continua hasta el mar. Además, en la memoria de Brieva se incluye el mapa general de los departamentos de Tacna y Arica, tal como han quedado divididos, en el cual se muestra el punto Concordia como la denominación del inicio de la frontera terrestre cuando llega al mar. Este mapa refuerza la idea de que el punto Concordia fue considerado por Chile como el punto de inicio de la frontera, en lugar de situarlo en el hito 1. También se debe considerar el croquis preparado y firmado por el delegado chileno Enrique Brieva, en el cual se muestra la parte más próxima al mar de la frontera. Este croquis sintetizaba las labores de la Comisión Mixta y fue entregado al ministro chileno de Relaciones Exteriores al finalizar los trabajos de la comisión en 1930. En este croquis, la línea fronteriza desde el hito 1 sigue en dirección a la playa hasta tocar el mar. Cabe destacar que esta línea no es un paralelo geográfico, sino un arco que une el hito 1 con el hito Concordia, lo que refuerza la idea de que la frontera debe seguir el contorno natural del territorio hasta el mar, en lugar de alejarse de la costa. Este enfoque inicial de Chile contrasta con las posturas más recientes que han dado prioridad al hito 1 como el punto de inicio influenciado por consideraciones geográficas y fluctuaciones costeras a lo largo del tiempo. La fotografía, la memoria de Brieva, el croquis y el mapa reflejan una visión de la frontera más directamente vinculada a la playa y a las características naturales del terreno, lo que subraya la importancia histórica de las interpretaciones originales en la resolución de este caso. Por lo tanto, el abogado Gustavo Balmaceda debió haber incluido estos mapas y documentos chilenos en su análisis, ya que proporcionan un contexto fundamental para comprender la postura histórica de Chile en cuanto al inicio de la frontera. La omisión de estos elementos clave debilita su argumentación y limita la objetividad de su interpretación del conflicto. Las lecciones aprendidas en la resolución de otras disputas territoriales en la región podrían ofrecer pistas sobre posibles caminos hacia una solución. El abogado Gustavo Balmaceda parece intentar crear una controversia innecesaria al abordar la disputa sobre el inicio de la frontera terrestre entre Chile y Perú, cuando ya ha sido claramente definido por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 2014. La Corte estableció que el inicio de la frontera terrestre es el punto Concordia, y que este punto puede ser diferente al hito 1. La Corte dejó claro que no era su función identificar la ubicación exacta del punto Concordia, ya que este acuerdo ya había sido alcanzado previamente entre las partes.
como se había establecido en los tratados y en las memorias oficiales, como las de Enrique Brieva, delegado chileno en la Comisión Mixta de 1930. El hecho de que la Corte haya reconocido que la frontera terrestre comienza en el punto Concordia y que éste puede diferir del inicio de la frontera marítima, resalta la necesidad de interpretar correctamente los acuerdos previos y de reconocer que la disputa sobre la delimitación territorial ha sido abordada y resuelta por las partes involucradas. En lugar de crear controversia, Balmaceda debió haber considerado estas resoluciones y los documentos históricos, como las memorias de Brieva, que ya habían fijado de manera clara y precisa el punto Concordia como el inicio de la frontera terrestre. Por lo tanto, la postura de Balmaceda parece estar en desacuerdo con la realidad jurídica, ya que la Corte ya ha resuelto este aspecto del conflicto y ha señalado que el acuerdo alcanzado previamente sobre el punto Concordia es suficiente para resolver la disputa sobre la frontera terrestre. ¿Qué significa esta disputa en la práctica? El área en cuestión es patrullada por fuerzas chilenas, aunque Perú mantiene su reclamo sobre ella. Falsamente, Gustavo Balmaceda afirma que la zona del Triángulo Terrestre es patrullada por chilenos, sin aportar ninguna fuente que respalde esta afirmación. Esta declaración carece de fundamento y no refleja la realidad de la situación en la región. El tránsito de personal militar por la zona fronteriza, sin notificar a la contraparte, está claramente prohibido, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile enviara una nota de protesta a la Cancillería de Perú. En esta nota, dirigida al gobierno peruano, se argumenta que no se informó con la debida anticipación sobre la presencia de personal uniformado en el sector del Hito 1. Esto contraviene los compromisos establecidos en el Acuerdo Bilateral de 1978 entre los ejércitos de Chile y Perú, que exige la notificación previa de cualquier movimiento de personal militar en las zonas fronterizas para evitar conflictos o malentendidos. En conclusión, el análisis de Gustavo Balmaceda sobre el caso del Triángulo Terrestre entre Chile y Perú carece de un respaldo empírico adecuado, al no proporcionar fuentes verificables ni documentación oficial que sustente sus afirmaciones. Su enfoque subjetivo y la omisión de fuentes clave, como las memorias de Enrique Brieva, debilitan la credibilidad de su argumentación. Además, al no considerar las resoluciones internacionales como las del Tratado de Lima y la Corte Internacional de Justicia, su interpretación del conflicto se aleja de la realidad jurídica y geopolítica actual. La disputa sobre la delimitación territorial ha sido abordada y resuelta por acuerdos previos, y la postura de Balmaceda parece contradecir estas resoluciones. En cuanto a su afirmación sobre el patrullaje chileno en la zona del Triángulo Terrestre, esta carece de fundamento, lo que pone en duda la veracidad de su análisis. Para una comprensión objetiva del conflicto, es esencial basarse en evidencia verificable y en un análisis profundo de los documentos históricos y legales que han dado forma a la situación actual.